Entonces vamos a hablarles sobre la generación de números pseudoaleatorios por medio de la distribución de Poisson. Entonces, primero que todo voy a dar una pequeña definición sobre la distribución de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta en la cual da la probabilidad de que un evento suceda un cierto número de veces, por lo que esto hace referencia especialmente a eventos que pueden ser contables. La distribución de Poisson tiene un solo parámetro, lambda, que este es el número medio de veces que ocurre un evento. La distribución de Poisson suele ser también utilizada para predecir o explicar la cantidad de eventos que ocurren dentro de un intervalo de tiempo o espacio determinado. Los eventos pueden ser cualquier cosa, ya sea desde casos de enfermedades hasta compras de clientes o impactos de meteoritos. El intervalo puede ser cualquier cantidad específica, ya sea de tiempo o espacio, como días o metros. Entonces, ya habiendo mencionado una introducción a lo que es la distribución de Poisson y sabiendo que este tiene un solo parámetro, el cual es lambda, podemos visualizar una gráfica en la que tenemos en el eje horizontal eh, el número de veces que puede ocurrir un evento y en el eje vertical el porcentaje de probabilidades de que este evento suceda para diferentes valores de lambda. Mm, Algunos de los requisitos para aplicarlo es primero que todo que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante el intervalo definido. El intervalo puede ser, como ya lo habíamos mencionado, tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera de dos intervalos que tengan igual longitud. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Por lo que si un evento ocurrió, esto no afecta su probabilidad de que vuelva a ocurrir, por así decirlo. Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Entonces podemos decir que si se cumplen estas condiciones mencionadas, la variable aleatoria discreta x sigue siendo una distribución de Poisson y podemos aplicar la fórmula de la distribución. ¿Cuándo se puede aplicar? Eh, los eventos individuales ocurren al azar e independientemente, es decir, que la probabilidad de un evento no afecta a la probabilidad de otro evento. Como se conoce el número medio de eventos que ocurren dentro de un intervalo dado de tiempo o espacio, este número es al que llamaremos y se llama lambda, aunque en algunos libros suele ser mencionado también como mu en las fórmulas. Esta se supone que es una constante. La ecuación de Poisson se puede usar en el diseño de experimentos como el de dispersión, donde solo se da un pequeño número de eventos y, por ejemplo, si se conoce el valor promedio que resulta de un experimento estándar, se puede realizar predicciones sobre futuros resultados. Algunos ejemplos de la aplicación de la distribución de Poisson en la vida real son el contador de Geiger, que es un instrumento para medir la radioactividad de un objeto en una zona. Este utiliza la distribución de Poisson para calcular el comportamiento estadístico de la radiación y así poder establecer su nivel. También en las operaciones bursátiles, en el mundo de los mercados y de la bolsa, se utiliza la distribución de Poisson para calcular el riesgo de las operaciones en los tiempos de espera entre transacciones financieras. También en contadores de personas, que se utiliza para saber el número de personas que entran a un establecimiento durante un periodo de tiempo, ya sea en filas o este tipo de situaciones. Otras aplicaciones que podemos ver en la vida real, donde podemos aplicar la distribución de Poisson, eh, son el cálculo de las llamadas de teléfono que se reciben en un día en una oficina de call center, hallar el número de bacterias que hay en un volumen determinado de agua o el número de peticiones de servicio diarias a un servidor web, que es una explicación más orientada a nuestra carrera.
También sirve para establecer el riesgo de crédito en una operación de financiación, calcular la cantidad de estrellas en un determinado volumen de espacio o incluso el número de accidentes por año registrados por una compañía de seguros. ¿Cuándo se pueden generar los números por este método? Se pueden generar números pseudoaleatorios que provengan de una distribución de Poisson con parámetros específicos. Por ejemplo, en situaciones donde, como ya bien se ha dicho, estamos hablando de intervalos de espacio o tiempo, o inclusive cuando necesitamos la generación de estos valores, cuando necesitamos que la generación de estos valores tengan un promedio cercano al valor deseado. Por lo que de este modo podemos generar tantos números pseudoaleatorios como deseemos y estos van a mantener una cercanía al valor indicado como lambda, como lo vimos en las gráficas anteriormente mencionadas. A continuación, les voy a explicar los formalismos correspondientes a la generación de números aleatorios según la distribución de Poisson. Lo primero que tenemos que aclarar es que cuando generamos números por la distribución de Poisson, lo que queremos hacer es que generar números aleatoriamente nos generen o se comporten estos como si estuvieran distribuidos eh, probabilísticamente de la manera como lo indica la manera de Poisson. Hay que aclarar que la distribución de Poisson y cómo se maneja indica la cierta probabilidad que tiene un grado de ocurrencia en cierto grado de tiempo, dependiendo si los eventos que se tienen o los eventos que se toman por base son independientes el uno del otro. A continuación, viendo los formalismos, tenemos la función generadora de números o generadora de intervalos para el apartado de la generación de números. Tenemos la primera generación, que es f de x igual a la sumatoria de y desde 0 hasta x, en donde vamos a multiplicar en donde vamos a tener un lambda que va a estar elevado a la i, que es un valor normal, multiplicado por Euler elevado a la menos lambda, y todo esto sobre i factorial. Esta distribución o esta fórmula es muy parecida a la fórmula que se utiliza para calcular las probabilidades según la distribución de Poisson. La gracia de esta distribución o de este formalismo es que como el lambda es un valor promedio de repeticiones por tiempo, la i es un valor mayor o igual que 0 que representa un valor, más adelante lo explicaré, y x, que lo vemos en este lado, que en algunas connotaciones o en algunos libros, en vez de esta i se connota como una x, se maneja de la siguiente manera. Entonces, como lambda es un indicativo, es un valor promedio de repeticiones por tiempo, ya sean, digamos, personas que entran en un banco en una hora, o ya sean cantidad de llamadas recibidas en un call center en un minuto, ahí vas a representar la cantidad simplemente, más no su unidad de tiempo. En este caso, la I representaría, digamos, la cantidad de personas o ya sea la cantidad de llamadas. Bien, por otro lado, y el otro apartado que tenemos que corresponder, el valor equivalente que vamos a tener de nuestra x va a ser igual a nuestro lambda, y la varianza de nuestra x también va a ser igual a esta lambda, garantizando cumplir pues, la distribución de Poisson. Con esto, lo que queremos llegar a notar es hacer que nuestros datos generados se comporten y se enfoquen en esta distribución. Bien, a continuación vamos a ver los pasos para generar números pseudoaleatorios con la distribución de Poisson. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar i igual a 0. Y por otro lado necesitamos obtener lambda. Lambda normalmente es un valor positivo, un valor que indica ya sea el promedio entre una cantidad de ocurrencia en una cierta cantidad de tiempo. Después de que tenemos esos dos valores, comenzamos aplicando la fórmula de la sumatoria de los valores de i hasta x, desde multiplicando elevando el lambda por el número del intervalo por Euler elevado a la menos lambda, todo sobre el factorial del i. ¿Qué pasa? ¿Qué es la cuestión del lambda
o de, mejor dicho, de la distribución de Poisson. Cabe aclarar que aquí lo que tenemos que realizar es el resultado que vamos obteniendo a través de esta fórmula, lo vamos a ir acumulando y cuando lo vamos acumulando tenemos que ir mirando hasta que el resultado sea menor o igual que 1. Normalmente estos resultados se truncan, por lo que nunca es posible que lleguen hasta el 1. Bien, ya obtenidos los pasos o los acumulados, si el acumulado todavía es menor o igual que 1, entonces lo que hacemos es sumarle 1 a la i y procedemos a calcular el siguiente intervalo, obtenemos el siguiente número y seguimos acumulando el valor. Con estos acumulados, ya cuando tengamos nuestro acumulado muy cercano a 1, que es el factor que nos va a decir cuándo debemos detenerlo, lo que habremos conseguido o lo que habremos obtenido son unos intervalos. Estos intervalos se utilizan para diferenciar o para englomerar ciertas cantidades o ciertos números que posteriormente van a ser ubicados y van a ser representados con un valor. Estos intervalos se enumeran desde el primer intervalo generado, comenzando con 0, hasta el último, dependiendo de la cantidad de intervalos generados. Cabe recalcar que Poisson genera números desde 0 hasta el número de intervalos obtenidos en una cantidad de tiempo, con una cantidad de repeticiones y una cantidad de frecuencia que corresponden a la distribución como tal. Para generar o para clasificar números nos ayudamos de una herramienta de generación de números aleatorios, ya sea un aleatorio de Excel, un aleatorio de un lenguaje de programación, para que ese resultado que está comprendido entre valores entre 0 y 1 lo vamos a buscar y vamos a implementar en los intervalos que tenemos y con su correspondiente enumeración habremos obtenido y habremos generado un nuevo número dentro de esta distribución. La generación o los intervalos son unas tablas de equivalencia que se dan para que se cumpla el requisito de la distribución como tal. Continuando con la explicación de la generación de números aleatorios utilizando la distribución de Poisson, vamos a ejemplificar esta teoría con un problema sencillo a partir de datos probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores que vayamos a utilizar serán de 0 y 1 como facilidad para el problema y sobre todo para dar contexto de los usos de la distribución de Poisson que vamos a radicar como la fórmula de la probabilidad de la distribución de Poisson. Como se explicó anteriormente, la distribución de Poisson tiene usos y uno de ellos, su uso principal, es calcular el número de eventos que ocurren en un determinado tiempo o la probabilidad de que esos eventos ocurran en dicho tiempo determinado. Entonces, para este problema vamos a tomar en cuenta la fórmula de la probabilidad de la distribución de Poisson para un evento con una media. En este caso, el valor del evento será este denominado valor Poisson, que es respectivamente correspondiente a la x de la ecuación. Y el siguiente valor que tomaremos es una constante de media, que es lambda, en el que tomaremos como 5, simplemente por facilidad del problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar probabilidad a partir de los valores Poisson. Simplemente lo que hacemos es reemplazar el valor de Poisson en la x de la fórmula y obtener esas probabilidades de aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer, o por facilidad de los ejercicios, es truncar los valores a 4 decimales por dos motivos. El primero, por facilidad del problema, ya que hacer muchos datos a analizar, muchos datos pseudo-aleatorios que queremos generar, puede que esto se extienda mucho si se utilizan muchos decimales a mediados de que los rangos, que es lo que queremos crear en este problema, se van acumulando y van siendo más indiscretos. Entonces, nuestro objetivo es truncar eso para que esa facilidad sea más visible. Y el segundo motivo es por el simple hecho de que se nos puede dañar el propio ejemplo en un dato que es el acumulado. ¿Por qué? Primero, explicando el acumulado, lo que tenemos que hacer es sumar los valores de cada probabilidad de 1 a 1 para ir sumando el acumulado de todos los valores. Y al final que nos tiene que dar un valor cercano a 1. Y ese es el otro motivo por el cual se trunca la probabilidad a 4. Porque si tomáramos todos los decimales,
existe la probabilidad de que este valor sea 1 o supere 1. Y eso puede dañar todo el problema, ya que un valor que generamos aleatoriamente pueda caer en ese rango y pueda ser después una molestia para el análisis del problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar un mínimo y un máximo para hallar rangos. No como tal el valor mínimo y el valor máximo del problema, sino hacer rangos para que el primer rango que se va a tomar va a ser a partir del 0 y va a llegar a un decimal menos del acumulado. Es decir, de 0,006, un decimal menos que sería del 0,0067. Perdón. Y así sucesivamente. El mínimo será como tal el valor del acumulado y el máximo será un valor del acumulado siguiente menos un decimal. Y así uno a uno para generar los rangos en los que vamos a pivotear cada valor aleatorio que vamos analizando. Lo siguiente que vamos a querer hacer es identificar cada valor del acumulado para hacer la generación en este caso. Entonces, como vemos aquí, esos son los valores que tuvimos en la probabilidad y el valor que le asignamos al Poisson. Lo siguiente que vamos a hacer es generar luego unos R sub 1 o R sub i para hacer la validación de del propio sistema de distribución de Poisson para la generación de los números aleatorios. Entonces, en este caso, utilizando la fórmula aleatoria de Excel, obtuvimos estos datos para poder analizar cómo se distribuye la gráfica y los datos en cada uno de los valores de Poisson. Entonces, lo que se hace aquí es hacer una búsqueda de cada uno de esos valores, a ver en qué rango de estos que tenemos aquí pertenece. Entonces lo que se hace es mirar si este valor que está aquí, en qué rango cae, y vemos que este valor caería en este rango, porque 0.8622 es mayor que 0.7622, menor que 0.8665. Entonces este dato se le asigna un 7, como vemos aquí. Y así sucesivamente con todos los demás números que se generaron aleatoriamente. Y en Excel se utiliza la función de buscar. Lo siguiente que se va a hacer es hallar el valor de Poisson que tuvimos en este caso, todos los valores que tenemos disponibles, y se hace una búsqueda de frecuencia. En este caso se quiere hacer esto porque en el análisis queremos ver cómo se ubican los datos para ver si la distribución de Poisson si los puede validar. Entonces se va a hacer la búsqueda de frecuencia y vemos que esta es la cantidad de datos que tiene cada uno de estos. Digamos, el 0 está un total de 3 veces, el 1 un total de 16, el 2 un total de 32, y así con los otros demás. Y ya con estos dos valores de aquí, se hace una gráfica y se puede observar que tiene una forma de campana un poco corrida hacia la izquierda, porque recordemos que la distribución de Poisson es más o menos así. Pero esto se validaría si tuviésemos más datos. En este caso, tomamos menos datos de lo que se recomendaría, pero una cantidad considerable para poder ver cómo se ejecuta la fórmula, perdón, la gráfica en la distribución de Poisson.